Son las 6 de la mañana en punto y me gusta siempre que comencemos a la hora y entonces voy a pedirle a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. eh, mm, Siempre ayúdenme antes de la reunión diciéndome yo quiero orar porque Yo puedo Ok, orar para agradecer al Señor. lo que iba a decir, y esto es para todo, es que seamos precisos en la oración para poder aprovechar el tiempo, no nos extendamos mucho. Entonces, estás invitada a orar, Bexeba. Gracias. Te damos gracias, Padre Celestial, precioso y maravilloso, por esta mañana hermosa, dándote primero a ti la gloria, la honra y la alabanza que tú Amén. mereces como Rey y Señor. Amén. Gracias por este tiempo en que podamos estudiar eh, tu palabra y aprender de ella, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que siempre hace lo que para lo cual fue enviada. Y te damos gloria y honra por cada uno de los hermanos que se conectan, que nos podemos conectar. Gracias, Señor, Amén. y que en esta mañana tu palabra tenga cabida en cada corazón, en cada vida, y podamos juntos aprender y testificar con nuestros hechos. No solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Amén. En el poderoso nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. 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 Gracias, Bexeba. Saludos a los demás, los saludo al final del devocional. Bien, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, del profeta Isaías, y nos vamos a ubicar en el capítulo 51. ¿Cómo está ese café, Ernesto? ¿Bien? Capítulo 51 de Isaías, versículo 5. Isaías 51, 5. Dice el profeta Isaías en esto. Quiero recordar algo. Quiero recordar algo antes de desarrollar la reflexión. Lo ideal sería hacer un estudio mucho más profundo de cada pasaje, estudiar su contexto y todo lo demás. Este tipo de reflexiones matutinas están basadas en casi siempre en un pasaje y tratar de extraer de allí, sin forzar el texto, una verdad que podamos aplicar a nuestra vida. Entonces, hago esta acotación porque no tenemos el tiempo suficiente. Es más, me gusta que antes, durante y después, sobre todo, de la reflexión podamos participar. Entonces, y están basadas en reflexiones que ya yo hice en el pasado y las he estado retomando, sacándola del baúl de los recuerdos y haciéndole algunas adaptaciones. Entonces, quería dejar eso claro por ahora. La reflexión de hoy, basada en Isaías 51 versículo 5, dice el versículo de la siguiente manera. Dice el Señor, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. En mi brazo ponen su esperanza. La reflexión de hoy se titula Esperando en el brazo poderoso del Señor. Cada ser humano está envuelto en sus propios problemas y dificultades diarias. Todos, sin excepción, estamos librando alguna batalla. Unas visibles, otras silenciosas, unas recientes, otras llevan años desgastando el alma. Vivimos tratando de resistir, de avanzar y de salir airosos en medio de la presión. Algunos enfrentan la vida confiando únicamente en sus propias fuerzas.
Otros ponen su esperanza en la ayuda de otras personas, sistemas o recursos que, aunque bien intencionados, siempre son limitados. Y hay quienes han llegado a un punto más doloroso aún. Ya no esperan nada. Se han rendido por dentro. Es precisamente a personas así a quienes Dios dirige palabras como las de Isaías 51. Dios no ignora el cansancio humano, no minimiza el dolor ni la espera, pero tampoco se queda en silencio. Él levanta su voz y declara algo poderoso. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación. Esto significa que Dios no está indeciso ni distante. Su justicia no está archivada, está en camino. Su salvación no es una idea futura, ya ha salido, ha sido puesta en acción. Dios se ha levantado para intervenir. El texto dice que los de la costa esperan en él. La imagen es profundamente humana. Personas que están lejos en la orilla mirando al horizonte no tienen control sobre el mar, no pueden acelerar el rescate, solo pueden esperar. Tal vez así te sientes hoy, como si estuvieras en la playa de tu vida, cansado, herido, sin fuerzas para nadar más lejos, ni recursos para salir por ti mismo. Has mirado alrededor y no has visto ayuda inmediata. Solo te queda mirar al horizonte. Y Dios dice, en mi brazo ponen su esperanza. El brazo del Señor simboliza su poder activo, su fuerza salvadora, su intervención personal. No es un poder abstracto, es un Dios que se mueve hacia el necesitado. Tal vez el rescate no aparece cuando tú quieres, tal vez el mar sigue rugiendo y el viento sigue soplando, pero eso no significa que Dios no venga. Significa que Él viene a su tiempo con la fuerza necesaria y con la salvación exacta que tu alma necesita. Dios no llega tarde, Dios no falla en el rescate, Dios no abandona a quienes esperan en Él. Por eso la exhortación es clara. No te rindas como aquellos que no tienen esperanza, no bajes los brazos antes de tiempo, no quites la mirada del horizonte. Si confías en el brazo poderoso de Jehová, Él aparecerá y cuando lo haga, no solo te rescatará del peligro, sino que te llevará a un nuevo destino. No solo te sacará del mar, te invitará a embarcarte en lo que Él tiene preparado para ti. La justicia del Señor está cerca, su salvación ya ha salido, el rescate viene en camino, así que prepárate, confía y sigue esperando. Termino con Hebreos 10:23 que dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el Señor que prometió. Entonces, la reflexión de hoy se titula Esperando en el brazo poderoso del Señor. Me gustaría saber si alguien tiene un testimonio breve, conciso, de alguna circunstancia en la cual haya perdido toda esperanza y el Señor apareció milagrosamente cuando ya usted estaba perdiendo o había perdido su fuerza. No sé si alguien tiene algún testimonio que compartir con nosotros sobre eso. Yo tengo uno, pero no lo quiero mencionar todavía. Mariela Romero. Buenos días para todos. Buenos días. Mi esposo Atilio Martínez, fue funcionario del CENIAT en Venezuela por 35 años. Hubo un momento en que hubo literalmente una cacería a nivel nacional y gente del SEBIN y eso se dio a la tarea de ir a cada aduana del país para intervenirla. Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, Amén. usó a estos funcionarios para injustamente
armarle un expediente a mi esposo, ¿ok? Como corrupto, como, bueno, en fin, bandido y paré de contar. A él lo llevaron a la fiscalía. Esos fueron momentos terribles para nosotros, sabiendo de antemano que Atilio era totalmente inocente. Y llegamos hasta el juez, el fiscal y paré de contar, ¿verdad? Yo siempre lo acompañaba. Cuando él tuvo una audiencia preliminar, eh, la fiscal le dijo, y Atilio y yo orando, orando, la iglesia orando, le dijo, Atilio, estoy tratando de resumir porque es muy largo, pero le Sí, dijo, Atilio, haz pasar a tu esposa. Y cuando yo me siento eh, frente a la fiscal, ella agarra y nos pide perdón, nos pide disculpas, ¿verdad? Porque ella había revisado el caso y se había percatado que todo eran pruebas infundadas y que no había el por qué me pidió a mí perdón por haberme hecho pasar como esposa, como madre y a mí y que por favor le reiteraba las disculpas a nuestros hijos por el daño que se había causado, ¿ok? Al habernos hecho pasar ese mal momento. ¿Ok? Por supuesto, todo quedó desestimado, a Tilo le quedó su expediente limpio como realmente era. Es mucho más largo el claro, testimonio, pero claro. nosotros allí vimos como el brazo poderoso del Señor y su justicia prevaleció. Así que no desmayemos, porque aunque a veces pensamos que el Señor está tardando, no, Él está en silencio trabajando. Amén. Amén, amén. Muy bien, Mariel. Gracias por ese testimonio. ¿Alguien más ha experimentado alguna circunstancia donde ha visto aparecer al Señor? Doctor, bueno, yo no es mi experiencia, aunque hasta cierto punto sí, pero es de mi hermana Neidi. Claro. Cuando sucedió todo lo que ya sabemos, ella al inicio se llevaron a los niños y se los entregaron a una tía de ellos, pero los niños se los iban a quitar, le iban a entregar la custodia a otra persona. Y a ellos los llamaron al tribunal a mi cuñado y llevaron a mi hermana un día para que ellos fueran a firmar y renunciar a la custodia de los niños porque tenían que entregárselos al Estado. Y ese día, milagrosamente, el juez que se encontraba allí, él dijo que él no veía por qué los niños no podían estar con su papá y se los entregó a su papá de vuelta, porque los niños se los habían llevado de la casa y se los iban a quitar a él, o sea, se los iban a quitar a mi cuñado y milagrosamente ese juez se los devolvió al papá. Qué bien, qué bien. Muy bien, excelente. Ah, ¿alguien más? Gracias, Neide. Hola, Al- pastor, es Alexia. Alexia, vamos a ver, Bueno, Alexia Bracho, bueno, cuéntame. primero le quiero dar las gracias a todos porque sé que oraron por mí con mi situación en la corte. Ujú. Bueno, a mí me negaron mi solicitud de asilo al principio, pude apelar y este juez que me tocó es un juez que tiene aprobación del 4%. Gracias a Dios asistí a corte. Quiero que sepan que fui sin abogado, fui yo sola y Dios me acompañó, me sostuvo. Yo, la verdad es que no, ya de mi alcance yo no podía hacer más nada, me entregué completamente en las manos de Dios y el juez revisó mi anterior entrevista y me dijo, he revisado tu anterior entrevista, considero que hubo un error y tú puedes continuar con tu asilo en corte. Ni siquiera me preguntó nada y yo vi cómo Dios obró ahí sin Amén, necesidad de que yo amén, tuviera, ni siquiera hablé. Y es un juez bien complicado estadísticamente. Y bueno, dándole las gracias a Dios y a ustedes porque oraron por mí. amén, amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, yo simplemente quiero decir que el 21 de febrero de 19 del 2021, yo estaba desesperado. Yo pesaba 436 libras, 212 kilos. Estaba realmente en un punto de mi vida en el cual ya yo no tenía ninguna esperanza ah, de poder perder el peso que necesitaba perder. Estaba
no inútil, pero no faltaba mucho para que lo estuviese. Mi autoestima estaba por el suelo. Me sentía profundamente deprimido, triste, derrotado. Algunos que me conocieron en esa época, la hermana Mariela Salazar, la hermana Zuleima, quizás, no recuerdo, aquí ahora mismo son tantos los que están conectados que no sé quiénes estaban en esa época conmigo, pero saben lo triste que yo me sentía en esa época. Y un día, ese 21 de febrero, yo caí arrodillado en el cuarto de mi apartamento en Miami, clamé, supliqué al Señor porque no veía ya ninguna esperanza. Estaba como la figura de esta reflexión en la orilla de la playa, mirando al horizonte y no veía aparecer nada. Y el Señor hizo un milagro tremendo. Yo necesitaba $18,500 para poderme operar de mi cirugía bariátrica. Pero ¿de dónde sacaba yo esa cantidad? Y simplemente Dios utilizó dos elementos. Uno, apliqué por un préstamo. En ese tiempo de la pandemia estaban dando préstamos a los self-employment, a los que trabajábamos por nuestra cuenta. Yo era Uber. Apliqué a ese préstamo y a todo el mundo le daban 4,000, 3,000, pero con eso no hacía nada. Y a mí, apliqué a este préstamo y me dieron, sin ninguna explicación, me dieron $13,000 de préstamo. Y luego fui a un sitio, a Costco, que es aquí una tienda de mayoreo, y apliqué a una tarjeta de crédito ahí en ese sitio. Normalmente cuando tú aplicas por una tarjeta de crédito tienes que esperar mucho tiempo y yo necesitaba que esa tarjeta de crédito la aprobaran por $6,000. Resulta que las estaban aprobando ahí mismo, es decir, en unos minutos metían los datos y en unos minutos me la aprobaban o no. Y yo di los datos, nunca yo iba a esa tienda, ese día fui y di mis datos y me aprobaron una tarjeta de crédito por $6,000, exactamente la cantidad que yo necesitaba. Así que en menos de una semana, después de ese 21 de febrero, en menos de una semana, literalmente Dios hizo caer del cielo $19,000 y yo pude operarme y recuperar mi salud. Así que Dios apareció en el momento que ya yo había perdido todas mis fuerzas y yo confié en su brazo poderoso y su brazo poderoso no me quedó mal. ¿Qué quiere decir Dios, Elena? A ver. Hace mucho tiempo, yo estaba optando por un trabajo. Recuerdo que estoy hablando del año 2002, 2003, y pasé a entrevistas, fui seleccionada. Cuando ya estaba para la última entrevista, no me llamaron, no me llamaron y de verdad que me sentí muy abrumada, me sentí muy mal. También me llamaron de otro trabajo y no entendía por qué no pasaba las pruebas para poder entrar a trabajar. Estaba pasando por una situación muy difícil y de verdad que yo oraba al Señor, estaba congregándome en la primera iglesia bautista y la respuesta era no, yo decía, ¿qué sucede? Entonces lo que quiero decir es que muchas veces la respuesta no es positiva. Oramos al Señor y nos refugiamos y sabemos que es nuestra fortaleza, pero la respuesta no es positiva. Al pasar los años, también entré a una selección para un trabajo, años decirte 3 años aproximadamente. Y en ese momento, cuando entré a trabajar a esa empresa, entendí por qué la respuesta del Señor fue no en aquel entonces. Entonces, yo doy gracias también a Dios por las respuestas cuando Él dice en este momento no, espera. Pero hay que tener fe, hay que tener mucha esperanza, eh, pero sobre todo eso, fe. Porque muchas veces la respuesta no es sí o no se da el préstamo o no se da la libertad en ese momento. No hay una sanación inmediata, pero hay un propósito. Tenemos es que tener la certeza de que algo va a suceder, que estamos en sus manos y que por todo lo que estamos pasando es por un propósito. Gracias. Dame un segundito, Néstor. Solamente quiero decir que tu comentario, Dioselina, llegó en un momento apropiado porque precisamente iba a hablar de eso, pero tú pusiste un ejemplo de la vida real, porque yo iba a preguntar
¿Qué pasa con personas que estuvieron esperando al Señor y aparentemente el Señor no llegó? ¿Ok? De hecho, en Hebreos capítulo 11 dice que el Señor a algunas personas no les dio lo que estaban esperando, reservando para ellos y para nosotros algo mejor. Pero es importante eso que tú acabas de decir. A veces la respuesta no es la que esperamos cuando la esperamos, pero Dios siempre, siempre, siempre tiene un propósito y su respuesta siempre será la que es acorde con su propósito para nuestra vida. Gracias por esa intervención. Vamos a terminar estas intervenciones muy interesantes con el pastor Néstor Luis Navarro desde Maracaibo. Saludos, buenos días. Dios les Buenos bendiga. días. Gracias, Amén. gracias por la oportunidad. Pero voy a ser bastante breve. Tengo un testimonio muy interesante, de verdad, hace 19 años, cuando nació mi tercer hijo, Andrés Eduardo. Él nació en unas condiciones bastante adversas, unas condiciones de salud bastante adversas. Nació de 6 meses Wow. y en verdad, muy comprometido nació. Estuvo en cuidados intensivos como por 3 semanas. Y bueno, los médicos no daban ninguna esperanza, los médicos no daban garantías de nada. De hecho, el médico que lo estaba tratando me llamó aparte y me preguntó cuántos hijos tenía yo aparte de él. Y le dije, bueno, tengo dos más. Y él me dijo, bueno, no pongas la esperanza en este niño, en este tercer hijo. No te voy a mentir, a- el niño no va a sobrevivir. Me dijo yo, obviamente, imagínense que te den una noticia de esa, ¿no? Mi esposa estaba hospitalizada también. Y bueno, yo oré al Señor mucho, debía dinero, el dinero se terminó, la clínica me estaba presionando, la clínica me decía, tienes que llevarte al niño, no lo puedes seguir teniendo aquí, no tienes presupuestos, debes mucho dinero. Entonces esas dos situaciones muy agobiantes, muy agobiantes. Yo recuerdo que estaba solo en mi casa porque mis otros dos niños los tenía la abuela. Y yo esa madrugada me arrodillé, oré al Señor, le dije, Señor, yo no puedo, yo no puedo. Me estás diciendo que el niño se va a morir, ningún hospital lo quiere recibir. Y bueno, esa mañana yo me levanté, fui a la clínica, obviamente con todas mis esperanzas en el Señor. Cuando llegué a la clínica, me llamaron de administración y yo dije, bueno, otra vez me van a decir que tengo que sacar al niño. Am, Me dijeron, bueno, mire, por aquí estuvo su hermano ayer y pagó todo. El niño puede estar más tiempo aquí. eh, Vamos a esperar qué dice el médico. Y bueno, yo mm, obviamente me sorprendí. Yo llamé a mis dos hermanos y ellos me dijeron, no, nosotros no hemos pagado nada. Nosotros no hemos pagado nada. Yo salí de la oficina, fui a entrar para que me dejaran entrar al niño, para ver al niño. Y me dijeron, la enfermera me dijo, mira, tu hijo se quedó sin médico. El médico se fue ayer. Renunció, se fue. Hay otro médico. Y yo lo esperé y él me entrevisté con él y él me dijo, yo no he visto a tu hijo. Yo no he visto a tu hijo. Wow. Se nos fue Luis. Pero yo no puedo decir lo mismo que te dijo el médico. Fuimos a la UCI, eh, a- fuimos a la UCI y sí me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí, hubo un Fuimos a momento, hubo un pequeño lapso, pero no te hemos perdido. Adelante. la UCI y el médico, cuando vio al niño, dijo, quítenle todos los aparatos al niño, quítenle el respirador, quítenle todo. Este niño está bien, este niño no tiene nada. Y él no lo había examinado. Cuando le quitaron todo eso al niño, el niño comenzó a llorar. Y él me miró y me dijo, eh, yo creo en los milagros. Y él me abrazó, yo me puse a llorar con él. Y bueno, gloria al Señor, el Señor intervino, llegó en el momento que debía llegar. Y bueno, ahí está mi hijo, se está graduando de ingeniero, se Wow. está graduando de licenciado
Y de verdad que esa palabra me recordó mucho ese momento y bueno, gloria al Señor. Dios es bueno en Gloria, todo momento. gloria. Wow, tremendo, Gracias por la oportunidad. tremendo Amén. testimonio. Gracias, hermano. Gracias. De hecho, el hermano que pagó todo, él nunca me autorizó a mí A decir. eh, a decir quién era, pero muchos de los que están aquí lo conocen. Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Bien, miren, ¿qué más quisiera yo que poder extendernos en más Esto, testimonios? Pero son las 6:25. Gracias, Néstor, por ese testimonio tan tremendo. Bueno, creo que todos, en nuestra medida, de nuestra propia experiencia, Dios ha hecho siempre algo poderoso y lo hará. Pero yo quiero reiterar esto, aun cuando el Señor nos responda, como dijo Dios, en los términos y en el momento y con lo que nosotros esperamos, siempre algo tiene mejor para nosotros y siempre de acuerdo con sus propósitos. Bien, el tiempo requiere que tengamos una sola oración y casi siempre lo hago yo por razones de no tener que entregar el motivo y esperar que oremos. Así que por estos pocos minutos que nos quedan, permítanme orar a mí. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias porque tu brazo poderoso no se debilita. Gracias porque cuando muchas veces hemos estado en la costa, en la playa, mirando al horizonte, no vemos absolutamente nada suceder y nos desesperamos, nos entristecemos, muchas veces hemos perdido la esperanza, muchas veces nos hemos estado a punto de rendir, de lanzar la toalla, de decir, nos has dejado, Señor, te olvidaste de nosotros. Pero al mismo tiempo tu palabra nos alienta, tu palabra y tus promesas nos confortan y nos muestran que podemos seguir creyendo que tú tienes un propósito para nosotros en la vida, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos sostienes y que tú estás al frente de nuestro andar. Gracias, oh Señor, por estos testimonios poderosos en los cuales tú te has manifestado en la vida de cada uno de nosotros. También te damos gracias por las veces que has respondido no, las veces que has cerrado una puerta que esperábamos que se abriera, pero en su momento has abierto otra y nos has dado una mejor salida de la que esperábamos. Señor, gracias, gracias por tus promesas. Hoy queremos pedirte por varias personas. Una de esas es José Graterol, de 81 años en Caracas, quien está con una pierna que puede ser amputada y que su familia necesita un milagro de tu parte, tanto de sanidad como de provisión financiera. Ten misericordia de José Graterol, ten misericordia en sus últimos años de su vida, ten misericordia de su familia y provéeles de una manera poderosa. Que podamos saber a través de Mariela en los próximos días que tú moviste tu brazo poderoso en favor de este hombre y de su familia y que en medio de esta circunstancia difícil pudieron ser librados por ti. También, Señor, queremos poner en tus manos los nietos de nuestra hermana Betseba Portillo, hijos de Betsabé Plaza, quienes han estado presentando varicela o lechina y ahora se les presenta este cuadro de dengue. Señor, qué difícil es cuando nuestros hijos pequeños están enfermos. Mi nieta Eileen también ha estado bien afectada en estos últimos días y te pedimos por estos niños y por mi nieta para que tu gracia, tu misericordia y poder sanador se vierta sobre ellos y te plazca a ti, oh Dios Todopoderoso, ministrarles sanidad, poder usar a los médicos, los medicamentos y los tratamientos, pero que seas tú en última instancia quien los sane, quien les ministre, quien los haga recuperarse de todos estos cuadros en los que ellos están presentando. Señor, también te pedimos por Elaine Méndez, que está aquí con nosotros, prima de Neide. Tú conoces el deseo, el emprendimiento de esto que ella quiere comenzar. Prospérale, bendícele, abre puertas para ella, derrama tus bendiciones sobre su vida, que ella te pueda honrar con sus bienes, con las primicias de lo que tú le des. Prospérala materialmente, pero también prospérala espiritualmente para que ella pueda rendir su vida en ofrenda grata a ti. Y asimismo, Señor, te pedimos por Ricardo, familiar de esta hermana Moncada allá en Miami que sufrió este accidente. Ten misericordia de este joven, restaura sus fracturas, que él pueda recuperar su dentadura
y que todo lo que necesita para poder salir de esta situación médica, Señor, tú se lo puedas conceder. Padre amado, venimos agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas y nos encomendamos hoy, este día, en tu poderosa mano para que nos lleves de la mano, para que vayas delante de nosotros y nos hagas brillar en medio de la oscuridad y compartir con otros la gloriosa luz del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús te damos gracias y nos encomendamos a ti. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, antes de despedirnos, son las 6:30. Si pueden encender sus cámaras, me gustaría, como siempre. Les decía a todos antes, unos minutos antes de comenzar, que me gustaría conocer la fecha de cumpleaños de muchos de ustedes. Algunos que son miembros de mi iglesia, yo tengo su fecha de cumpleaños, pero me gustaría saber el día y el mes de su cumpleaños para que a partir de ahora podamos felicitarle cuando corresponda. También quiero dar gracias porque muchos de ustedes se conectaron anoche a una clase que tuvimos llamada Las 9 marcas de una iglesia saludable. Fue una clase extraordinaria, no porque la haya dado yo, sino por la participación y el desarrollo. Fue interesantísimo. Voy a compartir con ustedes la grabación de eso, que la tengo que hacer otra vez porque ayer no grabé, así que voy a dar otra vez la clase y la voy a grabar, pero se las voy a hacer llegar. Y el próximo martes, los que puedan, sé que algunos tienen compromiso, pero yo les puedo pasar luego la clase. Así que fue una clase interesante y los que puedan el próximo martes se pueden conectar. Gracias a todos. Déjenme hacer el print screen aquí de la pantalla, que siempre me gusta tenerlo. Y les deseo un feliz día, que el Señor les bendiga, que el Señor les Amén. guarde y que pasen una feliz mañana. Chao. Amén. Amén. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.